Bueno, yo creo que podemos comenzar esta reunión. Hemos esperado un poquito, pero yo creo que ya son y 5. Tenemos a Martina. Hola Martina, muchos buenos días. Vamos a comenzar esta reunión que llevamos organizando bastante tiempo. Este grupo Conservatorios Unir, un grupo que empezó nuestro compañero Óscar Gutiérrez y que bueno, pues que lleva ya caminando pues desde octubre. Y bueno, la idea es que en este podamos hablar de temas bueno, que los conservatorios necesiten o que puedan tener, para que tengan más información o incluso temas que interese por parte de los propios conservatorios. Este es un grupo de feedback. De hecho, os hemos dicho a todos que si queréis que tenéis alguna propuesta, estaremos encantados en reunirlo en estas reuniones que se hacen una vez al mes. Esta reunión va a quedar grabada porque os la vamos a enviar a todos después, por si no habéis podido acceder en directo. Y bueno, pues nada, hoy tenemos un tema que es muy interesante para todos, que es entre música y salud, ¿no? Los beneficios terapéuticos de la música y creo que es un tema de alto interés. Y bueno, contamos con un ponente de excepción, que es el doctor David Gamella, que él es musicoterapeuta, además es nuestro director académico del máster en musicoterapia, pero es un gran profesional en su campo y bueno, le podéis ver en YouTube en bueno, de lugares diversos, pero sobre todo lo que a David lo que más le importa es que la gente se sienta mejor consigo misma y con lo que hace. Y bueno, nada más mejor que la música para ayudarnos, ¿no? En este, camino. Y bueno, en los conservatorios sí, ya comienza a haber desde hace tiempo asignaturas relacionadas con técnicas como la técnica Alexander o técnicas de relajación. Y también, bueno, pues creo que la musicoterapia puede ayudar mucho a visualizar otros conceptos de lo que es el intérprete y cómo se desarrolla y cómo puede controlar ciertos problemas de una manera mucho más novedosa. Así que sin más, como esto es una charla más bien informal entre todos, pues si no nos veis ahora, nos veréis en diferido, pues me voy a darle paso a mi compañero David Gamella, deciros que va a durar como 20 minutos y luego si queréis preguntar, podéis preguntar por el chat y os contestaremos. Y antes de irme, la siguiente charla será el día 1 de diciembre y hablaremos de la autogestión en la música. Pues muchas gracias. David, cuando quieras. Muchas gracias, Zulema. Bienvenidos y bienvenidas a los que estáis en la charla, a los que nos veréis en diferido. Y para mí es un placer poder llegar a un lugar tan lleno de música como es un conservatorio y a personas que tienen tanto interés y que dedican tanta energía y tanto talento en sus vidas para llegar, entre otras cosas, a ser intérpretes, ¿no? Intérpretes musicales, compositores. Y bueno, mi labor aquí es añadir una pequeña piececita más a ese puzzle inmenso de la música, ¿no? Hemos titulado esta charla Beneficios terapéuticos de la música, y así como un pequeño subtítulo del conservatorio a la musicoterapia, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pues básicamente del objetivo distinto que hay entre la persona que se dedica a la música como intérprete frente a la persona que emplea la música como recurso terapéutico, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, ¿no? En un caso estamos hablando de un objetivo netamente musical y en el otro de un objetivo netamente terapéutico, ¿no? Y esto yo creo que es la gran diferencia a partir de la cual podemos ir charlando a partir de ahora. De todas estas palabras que hemos nombrado al inicio, obviamente supongo que así para todos lo que más os suena es conservatorio, el lugar en el que pasáis muchas horas y con el que establecéis una relación muy continua durante largos años
y la palabra músico, ¿no? La palabra música, ¿no? Y probablemente la que os suene un poco más extraña, ¿no? Por lo menos vinculada a este contexto, es el de la palabra terapéutica, ¿no? Entonces, este va a ser como el punto de partida, ¿no? No vamos a hablar de música, sino de cómo al músico se le puede añadir esta desinencia, ¿no? Terapia, musicoterapia, musicoterapeuta, beneficios terapéuticos de la música, y vamos a rondar en torno a estos conceptos. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahora todos ya tenemos muy claro que la música comporta un lenguaje, que ese lenguaje puede ser aprendido. En la sociedad en la que vivimos todos estamos muy expuestos a la música, y por tanto, tanto como intérpretes como oyentes o personas que nos gusta esto de la música, seguro que en muchas circunstancias habéis podido experimentar cómo la música os ha transformado. Hoy en día pues está presente en cualquier centro comercial, por ejemplo, pues para incitarnos a comprar más desinhibidamente, forma parte de infinitos hilos musicales, todos los videojuegos, todas las películas, cualquier medio en el que estemos tiene asociado una banda sonora, porque sabemos que induce estados emocionales, ¿no? Y que al final nuestras decisiones, nuestros pensamientos parten de ahí, ¿no? De cómo nuestro estado emocional nos influye. Entonces, esto, que es algo que todos más o menos hemos podido vivir y experimentar, es uno de los puntos interesantes a tener en cuenta cuando hablamos del uso terapéutico de la música, ¿no? Habitualmente, pues escuchamos música, forma parte de nuestro mundo cultural, hoy un mundo ya absolutamente globalizado, con lo cual muy influenciado de distintas corrientes, y hay también pues un uso colectivo, ¿no? Como os decía, ¿no? Está rodeándonos allá por donde vamos, ¿no? Y lo que se añade a todo esto es el componente terapéutico, ¿no? El hecho de que cultural y socialmente estemos muy influenciados por la música quiere decir que sin saber música sabemos dar respuesta a esta música, ¿no? Podemos estar en una fiesta y sin saber técnicamente cómo se baila una cierta música, nuestro cuerpo responde, ¿no? Nuestra fisiología responde a ese input musical, ¿no? Y enseguida movemos las manos o empezamos a mover la cadera, a mover el cuerpo y respondemos a esa música, ¿no? Entonces, esto nos lleva a poder plantear que, más allá de la respuesta intelectual que podamos dar a la música, vosotros como estudiantes en un conservatorio, pues saber en qué tonalidad está ese tema, qué tempo tiene, qué dinámica, qué armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Pues además de todo eso, la música produce en nosotros un tipo de respuesta que tiene que ver con el cuerpo, respuesta fisiológica, pero también induce respuestas psicológicas y emocionales. Y este es un poco el elemento troncal a partir del cual podemos justificar que con musicoterapia, con las intervenciones terapéuticas con la música como herramienta, podemos trabajar y podemos inducir cambios en las personas, ¿vale? Así, repasando un poco por encima, ¿no? Fundamentalmente la música nos afecta en el cuerpo, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el movimiento, con el cambio vocal, con la postura, con la sudoración, incluso con la tonalidad de la piel, ¿no? Incluso hay estudios que evidencian que cambia la electricidad superficial de nuestra piel, ¿no? De nuestra epidermis. En cuanto a las respuestas psicológicas, pues se dan cambios en cómo atendemos, cómo es nuestra mirada, ¿no? Modula el llanto, el sueño, la risa, la sonrisa, nuestros gestos. A nivel fisiológico, y esto es absolutamente incontrolable de forma consciente, pues vemos que la música cambia la frecuencia cardíaca, es decir, nuestro corazón bombea de manera distinta en función de la rítmica que esté sonando, ¿no? Y se sincroniza con ese tempo, ¿no? La frecuencia respiratoria, que está íntimamente vinculada a la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial, valores estos que, por ejemplo, en un contexto hospitalario son muy importantes para predisponer el cuerpo hacia un mejor tratamiento, una mejor respuesta hacia los fármacos, hacia la salud, ¿no?
Y por supuesto hay también una regulación de los estados emocionales, ¿no? La música nos induce miedo y ahí podemos ver pues, cómo se usa en las películas de terror, ¿no? La música nos puede ayudar a contactar con la rabia y por tanto a manejar esa emoción tan potente. Asimismo, nos puede inducir a estados de melancolía y de tristeza, por tanto podemos trabajar con personas que se encuentran, por ejemplo, en un estado depresivo, ¿no? Y por supuesto con la alegría, ¿no? No hace mucho hemos pasado por el verano, todos habremos estado en fiestas, ¿no? En las que la música era el caballo que nos iba acercando, ¿no? a ese estado de alegría y de entusiasmo. Entonces, fijaros, estas son algunas de las muchas respuestas que la música, sin más, aunque no sepamos ni qué tonalidad, ni sepamos cómo se afina un instrumento, ni cómo se toca un piano, ni nada, influye en nosotros, ¿no? Por eso, como decía antes, la tenemos presente en todos los lugares. ¿Y cuándo empieza a afectarnos esto de la música? Pues fijaros, ¿no? Ya desde el 5.º mes de gestación, cuando apenas medimos 20 centímetros y pesamos apenas 300 gramos, nuestro oído empieza a ser funcional. Eso quiere decir que hay una estructura neuronal que está ya en funcionamiento y que por tanto empieza a procesar señales, ¿no? Si avanzamos un poquito más en el tiempo, en el 6.º mes, ya se empiezan a percibir estímulos del exterior. Se empieza a percibir luz a través de la pared abdominal, a través de lo que la mamá escucha se empieza a percibir la luz, la voz de la madre, y esto es un elemento muy importante para empezar a reconocer los ritmos y sobre todo las asociaciones emocionales que hay entre lo que se escucha y la emoción que la madre, por ejemplo, está experimentando, ¿no? Entonces, fijaros, la musicoterapia puede empezar a formar parte de un proceso terapéutico antes de que nazcamos. Y de hecho, hay proyectos en este sentido, ¿no? Y a partir de aquí, pues imaginaros ya cuando llegamos al mundo y empezamos a interactuar con todo lo que nos rodea, la música puede ser un elemento troncal para comunicarnos, ¿no? Que esta es una de las claves de las funciones de la musicoterapia. La musicoterapia es una manera de entrar en contacto con una realidad distinta a la que el terapeuta puede tener y que a través de la comprensión de lo que está sucediendo, de lo que conlleva esa patología, esa enfermedad, el musicoterapeuta lo que hace es gestionar eso para buscar un beneficio terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, con este preámbulo de que la música y el sonido nos influye y nos afecta antes de nacer y que precisamente por esa influencia después pues podemos incluso aprender a hablar, todo lo que se va grabando en esos meses de gestación, incluso a nivel rítmico nos ayuda después en el aprendizaje para el andar, todo lo que tiene que ver con lo binario, ¿no? La succión, la pronunciación de las primeras palabras, papá, mamá, el andar, que es otro ritmo binario, ¿no? Entonces, esto nos abre esa perspectiva para que la musicoterapia pueda ser empleada con cualquier persona, porque, insisto, no es necesario saber música para poder recibir musicoterapia o para poder participar en sesiones de musicoterapia. Para eso, el que se encarga de llevar la parte musical y el conocimiento musical es el musicoterapeuta, ¿no? Esto nos abre el abanico y podemos estar trabajando, pues como decía, ¿no? Desde personas antes de nacer, con las mamás gestantes y con los bebés, hasta el final de la vida, ¿no? Hasta los cuidados paliativos. Entonces, el marco y el abanico que se abre es muy, muy, muy extenso. Y bueno, hemos dicho, ya he hablado muchas veces, musicoterapia, ¿qué es esto? Vamos a definirlo un poco, ¿no? Podemos decir, entre las muchas definiciones que hay, que musicoterapia es una disciplina clínica porque se aplica en contextos en los que no solamente hospitalarios, pero son contextos en los que hay un trabajo terapéutico detrás, con lo cual es una disciplina aplicada con un beneficio, que está basado en cuidar a las personas mediante un uso de la música, de todos los componentes que comporta la música,
para lograr un beneficio terapéutico, ¿no? Con lo cual nos basamos en estas funciones terapéuticas que la música tiene para lograr esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué función tiene aquí la música? Ahí he puesto a un contrabajista y la clave está un poco no en tocar desde el intelecto, como tocaríamos pues en un concierto, en una interpretación de una obra, donde tenemos que estar muy pendientes de todos los componentes que la música tiene. Aquí es más estar en contacto con el efecto que la música está produciendo, ¿no? Y nuestra visión, la visión del musicoterapeuta, está más en las respuestas que se van produciendo. Vamos a diferenciar esos dos conceptos que veis ahí abajo, música en terapia o música como terapia. Aquí veis dos imágenes tomadas de publicaciones, una de una radio, otra de un periódico, y en las dos, bueno, en la de la izquierda aparece musicoterapia para ayudar a los pacientes. Y así por las imágenes, pues aparentemente no hay diferencias, ¿no? Aunque yo creo que las vamos a remarcar un poco. La imagen de la izquierda es un concierto en una sala de espera de un hospital, ¿vale? Entonces, eso no es musicoterapia. Eso se considera música ambiental. ¿Por qué? Pues fijaros, en la imagen de la derecha vemos a dos musicoterapeutas trabajando con un paciente. ¿Y qué diferencia o una parte de la otra? Pues de entrada, si os fijáis, el violonchelista y la pianista, y creo que hay una cantante a su lado, están trabajando con una pieza, con una partitura, ¿no? Con lo cual lo que están es interpretando un tema, vamos a suponer que es una tocata, ¿vale? Están ahí tocando de principio a fin esa obra, ¿no? Los dos musicoterapeutas que están a la derecha, primero lo que tienen es un objetivo terapéutico prefijado, es decir, han hablado primero con el equipo médico, con el equipo de enfermería, y les han contado cuál es el caso de este menor. Les han dicho cuáles son sus necesidades y en función de eso han organizado un tipo de intervención concreta, ¿no? A partir de ahí se han cuestionado cuál es el objetivo que tienen que lograr en esta sesión y han comenzado ese tratamiento, ¿no? En la sesión de musicoterapia no hay una partitura fija a partir de la cual se comienza en la nota primera y se acaba en la nota última. Aquí hay constantemente una readaptación musical, hay una co-creación, ¿vale? Se parte en este caso no lo sabemos, pero de una premisa concreta musicalmente hablando, de unos acordes, de una pequeña armonía, y a partir de ahí se va construyendo musicalmente todo en función de las interacciones con el paciente. Entonces, según se va sucediendo esta sesión, se van analizando el comportamiento, se va modulando su expresión y al final de toda esta sesión se da un feedback al equipo médico y se le dice, pues mira, ha respondido de esta manera, el objetivo lo hemos logrado de esta manera, de esta otra, y se trata de canalizar su expresividad, ¿no? En este contexto, pues muchas de ellas tienen que ver pues, con las sensaciones de miedo, de incertidumbre, de dolor incluso, ¿no? Porque, como veis, es en un contexto hospitalario, ¿no? Entonces, bueno, estas serían las dos diferencias, ¿no? En una se está usando la música en terapia, es un poco también pues, lo que nos ponen en los hilos musicales, ¿no? Cuando vamos a la consulta del dentista, ¿no? Frente a esto otro que usamos la música como terapia, ¿no? Como elemento central de la terapia, ¿no? Y todo esto, como hemos comentado antes, pues tiene una serie de relaciones con las constantes vitales, sobre todo, como digo, en los contextos hospitalarios. La visión del músico pues sería, como veis ahí, la partitura del Take 5 de Desmond, y el musicoterapeuta sabe dónde arranca, tiene claro dónde quiere terminar, y por el camino todo está por construir, ¿no? Todo está por crear, porque estamos trabajando con una persona que, como toca al mismo tiempo que nosotros, pues es un camino que se va construyendo, ¿no? Estamos totalmente abiertos a la improvisación musical y desde ahí trabajamos, ¿no? Potenciando fundamentalmente todos los recursos expresivos de los pacientes, de las personas con las que trabajamos, ¿no?
Insistimos, el objetivo es un objetivo terapéutico, no es un objetivo musical. Para todo esto, pues, es muy importante formarse como musicoterapeuta. Entre las muchas disciplinas que un musicoterapeuta debe manejar, pues alguna común con el conservatorio, pues el tema de la estética musical y por supuesto de la instrumentación, ¿no? Y de las técnicas musicales, de la música como lenguaje, ¿no? Pero además de todo eso, pues hay que formarse en habilidades terapéuticas, en conocimientos sobre fisiología, en técnicas específicas de musicoterapia, en metodologías específicas sobre musicoterapia, en cómo debemos hacer esa atención social, en neurología de la música, en investigación en musicoterapia, en cómo se toman datos, se analizan esos datos y se evalúan los resultados de las sesiones, el cómo definir los objetivos terapéuticos. Es decir, un conjunto de saberes bastante extenso y muy rico, pues para llegar a ser un poco como esto, ¿no? Como una navaja suiza de múltiples usos y utilidades para dar respuesta pues, a la infinidad de casos y de casuísticas que se nos dan, ¿no? Entonces, el musicoterapeuta lo que hace es saber qué necesita la persona para a partir de ahí diseñar un objetivo terapéutico y cuestionarse qué parte de la música puede ser útil para esa persona, ¿no? Una vez que esto más o menos está claro, lo que pone en funcionamiento son sus habilidades terapéuticas para entrar en contacto, comunicarse con esa persona, aplicar unas técnicas específicas de musicoterapia y monitorizar cómo va yendo todo ese proceso. Hay sesiones, hay procesos de musicoterapia que son de una única sesión y otros que son de varias sesiones, ¿no? Entonces hay que ir analizando todo eso para ver al final de este proceso, de este tratamiento, qué pasa con la persona, ¿no? Nuestro fin es acompañar a las personas en ese proceso y potenciar pues todos sus recursos para lograr ese fin terapéutico, ¿no? La música que tenemos que crear obviamente tiene que ver con la persona, tiene que ser muy significativa para ella, por tanto tenemos que conocer sus gustos musicales, sus conocimientos también. Hay gente con más intuición para la música, más propensa a manejarse con el ritmo, hay gente que le cuesta más. Entonces, nuestro trabajo es muy adaptado a estas realidades, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es comprender qué trae la persona, tratar de entenderla para potenciar toda su expresividad. Al final, los resultados con los que nos solemos encontrar es esto, ¿no? La música pasa por la persona y hay una transformación, hay un bienestar, hay un beneficio, hay un cambio, ¿no? Y ese es un poco lo que desde la musicoterapia tratamos de hacer y de proponer. Y bueno, con estas pinceladas así muy rápidas, os agradezco vuestra atención y si queréis que respondamos a alguna pregunta, pues encantados de hacerlo. He llegado justo a los 20 minutos, clavado. Bueno, Y la pues alarma. muchas gracias, David, por tus pinceladas sobre musicoterapia. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, nos podéis escribir por el chat. En cualquier caso, yo sí que quería hacerte una pregunta que creo que puede ser importante. Dime. Los intérpretes que están cursando estudios en instrumento y están en sus ciclos superiores, incluso medios o superiores, suelen estar interesados por este tipo de conocimientos. ¿Tú crees que a un músico formado, es decir, que tiene un nivel muy alto musical, sobre todo puede ser a nivel de música moderna o clásica o jazz o Ajá. cualquier otra cosa, se puede integrar bien en el mundo de los musicoterapeutas? Sí, mira, yo llevo impartiendo musicoterapia ya pues más de 15 años, ¿no? Entonces, muchos de los alumnos que me he encontrado provenientes de conservatorio tienen que hacer como una adaptación personal, ¿no? Porque tienen que salir de la disciplina del conservatorio o del instrumento, ¿no? Donde están ahí como muy metidos en la partitura, en la colocación del cuerpo, de las manos, en toda una técnica, porque claro, toda esa forma parte de ese proceso
de aprendizaje y de vivir la música desde ahí. Y en musicoterapia hay como que reconectar mucho con el disfrute de la música, ¿no? A veces pasar por un conservatorio exige tantas horas de disciplina que nos lleva a experimentar la música desde un lugar de mucha exigencia y de mucho estrés incluso, ¿no? A nivel de ser muy buenos, de lograr. Entonces aquí hay como que desandar un poco el camino, echar la partitura a un lado y hacer sonar una nota y dejarse vibrar por cómo nos resuena esa nota, ¿no? Entonces, el trabajo que yo siempre recomiendo mucho a personas que han hecho el superior de piano, ¿no? Es que suelten la partitura y que toquen un acorde y que se permitan a partir de ahí construir cosas, musicalmente hablando, ¿no? Y que vuelvan a experimentar la música si han perdido ese disfrute desde el gozo de juntar notas y hacerlo desde la estética, desde la experiencia estética y de gozo y de disfrute de hacer música, ¿no? Porque en musicoterapia hay mucho de improvisación, ¿no? Como decíamos antes, y mucho de no saber cuál es lo que viene después, ¿no? Entonces hay que olvidarse de las estructuras que ya están hechas y jugar a poner música a las cosas, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? Pues toca cómo te sientes hoy. Trata de construir una línea melódica, ¿no? Que refleje cómo estás hoy, ¿no? O sigues con un instrumento percusivo, ¿no? ¿Cómo dibujas tu día de hoy o el día de ayer? O tal situación que te ha pasado en la vida, ¿no? Porque es un poco lo que hacemos en musicoterapia, ¿no? Dar ese fondo sonoro a la vivencia de las personas. Mira, tienes aquí una pregunta, nos pregunta Gabriel por el chat. Buen día, ¿qué tipo de instrumentos se recomiendan en estos procesos terapéuticos? Ajá, muy interesante esa pregunta. Pues tradicionalmente, y aquí volvemos igual que en la música clásica, tradicionalmente se puede usar cualquier instrumento, ¿no? Pero tradicionalmente se dice que los instrumentos más útiles en los procesos de musicoterapia son el piano y la guitarra. ¿Por qué? Pues por un lado porque nos dan libertad de movimiento. Hay pianos de estos que podemos llevar colgados en pianos, teclados, Claro. sintes que podemos llevar colgados en una bandolera y la guitarra nos permite igual llevarla colgada y tal. Entonces, los dos instrumentos tienen mucho recorrido armónico, melódico, incluso percusivo, ¿no? Entonces, digamos que nos dan un abanico de posibilidades instrumentales bastante grandes, ¿no? Porque imaginaros, un flautista, pues podemos usar, o un saxo, ¿no? Podemos usarlo en una sesión, pero no puede cantar porque está soplando, no está cantando, ¿no? Y la voz es un recurso muy, muy importante en musicoterapia, ¿no? Entonces, con una guitarra tenemos armonía, melodía y podemos cantar incluso, ¿no? Y con un piano igual, ¿no? Con un teclado. Entonces, son dos instrumentos bastante versátiles, pero dentro de las cuerdas, pues es que podemos trabajar con un ukelele, por ejemplo, que es muy de uso común y nos permite trabajar armónicamente, melódicamente. Pero ya digo, esos dos instrumentos y todo lo que tiene que ver con percusión, con pequeña percusión, instrumentos surf, pues son bastante versátiles, ¿no? en musicoterapia. ¿Y los instrumentos de cuerda? Porque yo Pues he tenido muchas personas, instrumentistas de cello, de violín, que me han sí, preguntado y que luego se han dirigido a estos campos. sí, 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 sí. Yo he formado a muchas personas que han sido violistas, violinistas y que meten estos instrumentos en las sesiones, ¿no? Claro. Por el precio de estos instrumentos y por lo delicados que son, es recomendable, si hablamos de instrumentos muy, muy caros, pues guardarlos mejor, porque imaginaros, ¿no? Niños con TDAH, hiperactivos y tal. Pues introducir un violín que vale 10.000 euros en una sesión de este tipo, pues es un poco peligroso para el instrumento, ¿no? Entonces, hay guitarras de batalla que se pueden usar, que tienen un buen sonido, una buena tímbrica y que pueden soportar las inclemencias de estos niños y tal, ¿no? Pero en hospitales yo he estado haciendo sesiones en las que había guitarra, bajo eléctrico, violín, saxo y piano, ¿no? Y
De empasta todas, muy bien con todo lo que allí está sonando, ¿no? Hay que de ser un todas poco maneras, prudente con ellos, ¿no? Pero sí, sí. perdona que te interrumpa, que te decía, te iba a decir que todo intérprete que se precie de cuerda tiene varios instrumentos. Tiene el de tocar súper Pues hay que bueno usar eso. y luego hay otros que son más pues para una sesión de este tipo, pero no Sí, quiere sí, sí. decir que no los puedan llevar. De Sí, hecho, sí, no, no, no. yo Se creo que pueden el usar cello, el perfectamente. cello, por ejemplo, es un El cello. instrumento que llega mucho. El Sí, sonido del cello. sí, 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 es muy, muy potente el cello. Esa voz que tiene tan parecida al registro humano es espectacular, es espectacular. Tenemos la cosa de que te tienes que desplazar con él, que tienes que estar sentado. Bueno, nos priva un poco de esa movilidad que, como os decía antes, nos da una guitarra, ¿no? Porque puedes moverte por una sala y tal, ¿no? Pero el impacto de un cello es indescriptible con palabras. Es que los instrumentos de cuerda es lo que les ocurre, ¿no? Sí, Que cuando están bien tocados, igual que un violín, exactamente lo mismo, y la combinación de ambos, o de con sí, viola, pues son instrumentos que el violín además se puede mover, porque se puede sí, tocar de sí, sí, pie. Son instrumentos que calan mucho en la transformación de emociones de la gente, ¿no? De los seres humanos, que eso lo sabemos todos los que somos músicos, hemos estudiado en un conservatorio. sí, sí. Son como, van a la raíz del sonido. Entonces, si la persona que lo toca es una persona ya que tiene un nivel superior y además transmite, pues son tremendamente impactantes, ¿no? Por eso yo Sí, te hacía sí, esa sí, sí. pregunta, Se usan, porque un se violín usan se lleva ahí mucho también. sí, sí. Los violonchelos es increíble, ¿no? Porque eso, tienen mucho cuerpo, ¿no? Y parece que son personas que están hablando casi, con ciertos Bueno, registros. pues creo que vamos a ver, no sé si tenéis alguna pregunta más, los que estáis aquí, o si David me pregunta Gabriel, dice que si podemos emplear sonidos naturales en las terapias. Sí, aquí hemos estado hablando de música, pero podemos hablar del espectro sonoro en Claro. general. Entonces, hay mucho de imaginaros todo lo que podemos hacer con nuestra voz. No solamente canto, podemos hacer muchísimos sonidos que se suman a esa construcción sonora que se está haciendo, ¿no? Entonces, trabajar con sonidos guturales, con onomatopeyas, hay muchos procesos terapéuticos en los que se usa el grito sin más, ¿no? Como expresión humana de dolor y de rabia, de tristeza. Entonces, es todo el espectro sonoro. Y estamos hablando de instrumentos musicales, pero es que en musicoterapia trabajamos a veces con percusión corporal, aquí sobre una mesa no me voy a poner a hacer ruido, ¿no? Pero es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es propenso a generar algo rítmico y estructurado, lo que podemos llamar protomúsica o música, ¿no? Entonces, tenemos que usar absolutamente todo lo que suene y todo lo que podamos llevar a ese contexto estructurado que llamamos música. Entonces, es todo muy, muy versátil y todo muy, muy heterogéneo, ¿no? Cuando hablamos de construcción sonora en musicoterapia. Entonces, sí, sí, sí. Es una apertura grande de recursos. Entonces, entiendo que también se pueden llevar sonidos grabados Claro, y se pueden de la naturaleza o de lo que sea, derivados de la música del siglo pasado, de la música concreta que es sí, grabar, sí, pues sí, yo sí, qué sí. sé, el sonido del metro, etcétera. Eso Eso también es. se puede utilizar Claro, y entiendo que sí, sí, también sí. se puede disparar con cualquiera de los, Claro, hasta con un teléfono, vamos. claro. Hoy en día las Con un tecnologías teléfono y un nos- pequeño amplificador así de chiquitito, claro. hacemos cuerpo en una sala. Sí, hay muchos musicoterapeutas que trabajan con pedaleras con las Mm, que puedes ir grabando pistas y, mm. y superponiendo capas de distintos sonidos, voces, todo lo que os imagináis sampleado, pues es que se puede usar, lanzar y generar esas atmósferas en las que introduces Y el cerebro no sabe distinguir si estás en una jungla o estás en un hospital, pero estás escuchando esos sonidos, cierras los ojos y de repente estás en un espacio y el ecosistema cambia radicalmente, ¿no? Con lo cual, musicalmente,
trasladamos a las personas a otros lugares, ¿no? Aunque físicamente sigan estando, ¿no? En un hospital, en una residencia, de repente esa música evoca de una manera potentísima esas sensaciones que el paciente puede tener, pues eso de haber vivido experiencias muy positivas, pues en una playa, por ejemplo, ¿no? Entonces ese sonido de las olas, sumado a la música que estemos haciendo en esa sesión, es absolutamente transformador, ¿no? y muy evocador. Entonces, la tecnología es un gran recurso hoy en día, claro, para estas cosas. De todas maneras, cuando trabajáis con pacientes, es decir, con gente que está en residencias, hospitales, yo qué sé, centros de paliativos o gente con Alzheimer, ¿empleáis terapias distintas o la terapia es la misma y luego la vais adaptando? Lo que se construye son procesos específicos para cada persona. O sea, por eso la diferencia que poníamos antes, ¿no? De los músicos que van y dan un concierto en una UCI o en un... Ellos no se cuestionan quién es el paciente que está ahí al otro lado. Ellos tocan su repertorio y ya está, ¿no? El musicoterapeuta lo que hace es partir de quién es el paciente, de cómo se encuentra en el día de hoy, de cuál es su patología o cuál es el proceso de su enfermedad. Trata de ponerse en su situación para a partir de ahí estructurar un tipo de tratamiento. Y ese tratamiento o esa sesión varía de hacerla hoy a hacerla la semana que viene, porque el proceso de esa persona puede ser totalmente distinto, ¿no? Y entonces es todo adaptado a esas necesidades, ¿no? Concretas, específicas, y la metodología o el procedimiento que se emplea pues cambia, claro, porque el objetivo terapéutico es otro. Entonces, pues ahí caben usar un tipo de armonías o de tonalidades o de recursos musicales que no se emplearían la semana siguiente, porque las necesidades son otras, ¿no? Entonces, claro, allí hay una adaptación a la necesidad, ¿no? Yo siempre hablo mucho de que el trabajo de musicoterapeuta es como el del sastre, ¿no? No el del desastre, sino el del sastre. Tiene que hacer un traje específico para la persona en el día en el que está trabajando con ella, ¿no? Y el traje le tiene que quedar niquelado, tiene que quedarle unas medidas perfectas, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? De hacer un traje musical que se adapte a lo que la persona necesita. Bueno, pues yo creo que con esto ya estamos en tiempo y creo que has contestado a las preguntas que hemos podido hacerte y también nos han hecho por el chat. Creo que la musicoterapia es un proceso que, bueno, que ayuda a muchas personas y que realmente, como tú dices, hecho individualmente para ese paciente. Mm. Yo soy consciente además, por propia experiencia personal, que cambia la motivación de mucha gente que a lo mejor ya no está ni siquiera con nosotros, que hablo de Sí, Alzheimer o de demencias, pues que les cambia el humor, incluso les hace más presentes. Y sí. está clarísimo que les da avances cognitivos. Mm. Si encima que se estudia el paciente, pues más todavía. En Sí. cualquier caso, yo creo que esto es una gran introduccción acerca del tema que era la música y la salud, así que todos los que nos veáis en diferido, que seguramente seréis muchos, pues que sepáis que lo primero darle las gracias a David Gamella por su magnífica intervención y además porque creo que es muy interesante que la gente que está, los alumnos, los profesores que estáis en los conservatorios, pues tengáis esta visión o podáis intentar entrar en este mundo que no es muy habitual, aunque cada día es más habitual dentro de los Sí. centros, de los conservatorios. Entonces, pues bueno, pues nada, darte las gracias, David. Y bueno, recordaros que el día 1 de diciembre haremos una sesión parecida a esta sobre autoproducción musical, es decir, bueno, pues que cómo nos podemos producir los artistas a nosotros mismos, qué procedimientos a través de redes, a través de internet podemos utilizar y que no son quizá los habituales. También vendrá un experto en esta materia y bueno, pues esperamos que os interese. Es también el día 1 de diciembre a las 12 de la mañana. Así que muchas gracias a todos por asistir y a los que nos veáis en diferido también muchas gracias por ver la sesión y si hay cualquier cuestión que queráis
preguntadnos o que queráis alguna idea que tengáis de alguno de vuestros profesores que pueda participar en estos encuentros, pues estaríamos encantados bueno, pues de que nos lo expusierais, o un tema que necesitáis en vuestro conservatorio, pues que os gustaría tratar. Bueno, pues hasta pronto y muchas gracias a todos. Muchas gracias.